pintor de Úbeda, sin dobleces, no es una frase hecha. ¿Quién responde a ella? Bienvenido, Domingo Molina, al programa Mágina. Eres el entrevistado de esta semana. Así son las cosas. Gracias a ti, como siempre, Domingo. 50 años de pintura, 1942-1992. Domingo Molina Sánchez, profesor de dibujo, es director de la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de Úbeda, estudia en la escuela, como hemos dicho, y posteriormente en la Escuela también Superior de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría de Sevilla, en la que en noviembre de 1966 obtiene el título de profesor de dibujo. A partir de 1939 se desarrolla su labor docente en la Escuela de Artes y Oficios de Úbeda, mencionado anteriormente, en una etapa inicial como el profesor de entrada interino de dibujo artístico, hasta que en enero de 1961 consigue Domingo, por oposición libre, la plaza de la que toma posesión el día 1 de febrero de este mismo año. Es profesor de término de dibujo artístico de dicha escuela, y en una etapa inicial como profesor de entrada interino de dibujo artístico, pues desde el día 4 de abril de 1973. Del Colegio Salesiano Santo Domingo Sabio. Desde 1968 es graduado en Artes Aplicadas por la Escuela de Úbeda, en su especialidad de decoración, en octubre de 1973. Domingo, maestro industrial en la rama de delineante industrial, título concedido por la Escuela de Maestría Industrial de Úbeda. Ha dicho de él Arsenio Moreno Mendoza que la obra de Domingo Molina en esta gran muestra antológica no solamente encontraremos una nutrida y selecta representación de su obra, sino un retrato descriptivo de su propia biografía. Esa biografía escrita con pinceles que prestan forma a su personalidad rigurosa y exigente consigo misma, pues Domingo, sabedor de sus siempre inquietudes, de un estudio donde a veces caben las cuatro esquinas del universo. No lo olvidemos, las ideas fundamentales no cambian, aunque evolucionan. Y hoy esta exposición nos invita a recorrer el itinerario o íntimo de maduración apasionadamente vivido. Y que ha dicho también, para finalizar nuestro pequeño preámbulo, ahora de Domingo Molina Sánchez, 50 años de pintura, pues otro personaje de nuestra ciudad, Antonio Muñoz Molina. Recuerdo agradecido de Domingo, no puedo acordarme, dijo sin llamarle automáticamente don Domingo, el de dibujo, en el curso 67-68, que tiene en mi memoria una luz sórdica de invierno de sotanas, moviéndose por corredores en penumbras y largas aulas con pupitres de madera bruñida, con bronces de tinta y esquinas. A la figura del profesor de dibujo se me parece con un aire reservado, tranquilo, de bondad. Desde entonces, continúa diciendo Muñoz Molina, lo he vuelto a ver muy pocas veces, así que la nitidez del recuerdo es perfecta. Un hombre de mediana estatura, con la cara redonda, con manos blancas y además sereno, que entraba en el aula con un abrigo y con una cartera negra y se sentaba ante la tarima en diagonal hacia nosotros. Y ese objeto tan cotidiano que ni siquiera lo mirábamos se convirtió en una complicada y misteriosa presencia. Cuando don Domingo nos hizo dibujo, uno miraba la silla como si no la hubiera visto nunca, y luego miraba la cartulina en blanco de su blog de dibujo y la punta del lápiz que obtenía entre los dedos. Ya hemos plasmado la figura de nuestro amigo, nuestro pintor de Úbeda universal, Domingo Molina Sánchez. Y ya enfrascado en lo que va a ser la entrevista, amigo Domingo, en primer lugar, ¿qué tipo de pintura es la que te interesa más? Bien, después de todo ese panegírico que me has leído y que yo estimo siempre, me ha hecho recordar una serie de cosas que yo ya tenía incluso olvidadas. A esta pregunta tuya yo tengo que responder de un modo pues muy amplio, porque ¿qué pintura es la que me interesa? Pues puede decirse que la buena pintura. ¿Cuál es la buena pintura? Eso ya es más difícil de responder, pero entiéndase que debe de ser, creo yo, a mi juicio, la obra bien hecha. No hay por qué pensar en que debe de ceñirse a la expresión solo y exclusivamente de la realidad. En fin, sobre esto podríamos hablar mucho y tendido, y supongo que no tenemos tiempo para ello. Pero vuelvo a resumirlo en que la obra bien hecha, sea superrealista, sea expresionista, sea impresionista, en fin, sea clásica,
que esté bien hecho, que el autor tenga una formación amplísima, una cultura también muy extensa, y de esa manera podrá siempre expresarse del modo que él crea más adecuado. Domingo, ¿existe verdadero interés por la pintura en España? Bien, esa es otra pregunta también difícil de contestar a mi juicio. Yo creo que no. Yo estoy dispuesto a contestarte con la mayor sinceridad a todo aquello que tú quieras preguntarme, y yo te digo que no. Hay una falta de información y una falta de cultura artística que, hombre, está muy paliada con respecto a épocas anteriores, pero aún así hay una desinformación muy grande. Bien, ¿corren malos tiempos entonces para la pintura, Domingo, actualmente? Bueno, actualmente y en otros tiempos yo creo que siempre han corrido malos tiempos. La pintura no se mueve en amplios horizontes como otro tipo de actividades artísticas. Creo que de todas formas también habrá de ser así. Ocurre que la mayoría de los artistas somos más bien personas retraídas que estamos inmersos en nuestro mundo, y salvo excepciones que yo no voy tampoco a criticar, que se muevan en otro tipo de círculos, pues el pintor más bien está recluido en su estudio con su obra y no se da con tanta amplitud, como te digo, como otras actividades artísticas. Domingo Molina Sánchez, amigo, profesor, estudioso, artista, ¿qué es lo que más te atrae de nuestra ciudad, de nuestra Úbeda querida? Bueno, de Úbeda me atrae todo, y tan me atrae que de siempre se me ha dicho, yo por supuesto estoy también convencido de ello, que si yo no tengo otra difusión y no se me conoce como se debiera, cosa que yo agradezco, no por falsa humildad, sino porque así como te digo, pues precisamente por ese arraigo hacia nuestra ciudad, que yo he tenido siempre y que sigo teniendo. Domingo, perdona esta pregunta, ¿has hecho negocio alguna vez con tus cuadros? No, que va, nunca. El único negocio que se ha hecho con mis cuadros lo han hecho terceros, no yo. Precisamente hace unos días recibo noticias de que se han vendido unos cuadros míos en una galería de Almería en un buen precio, y esos cuadros yo en su día los vendí, pues supongo que por 4 perras. Es decir, que normalmente es lo que viene ocurriendo siempre, que los intermediarios, los corredores, digamos, los galeristas, son los que se benefician en realidad del esfuerzo del artista. Los artistas, más bien en su gran mayoría, no ganamos dinero con la obra. Conocemos desde hace muchos años a Domingo Molina, parece que lo estamos viendo en aquella ventanilla, en aquel almacén de especialidades farmacéuticas en la calle Calvo Sotelo de nuestra ciudad. Y después Domingo Molina continuó siendo nuestro amigo de siempre, ese hombre cabal, ese hombre de Úbeda, ese hombre de su casa, y ese artista por los 4 dientes, por 4 costados, artista universal, lo hemos dicho. Domingo, ¿qué recuerda de aquella dirección de la Escuela de Arte Aplicado y Oficio Artístico que desempeñaste tu labor durante unos años? Dejaste muy buen amigo, me consta saber. Sí, por supuesto. Guardo un gratísimo recuerdo de mi paso por la Escuela de Artes y Oficios de aquí de Úbeda. Bueno, toda mi vida ha estado desarrollada allí, porque el hecho de que tuviera que realizar otras actividades al margen de la artística no impedían el que mi verdadera vocación fuera esta, y allí pues durante toda la vida que desempeñé en mi labor docente solo tengo satisfacciones y recuerdos para mis compañeros de actividad docente, para los alumnos que pasaron por la escuela, que algunos de ellos después ya también lograron su plaza o su actividad artística fuera de la docencia, y bueno, contribuyendo a que el nombre de Úbeda pues se vaya conociendo en la parte en que a nosotros pueda correspondernos, y marcando una gran diferencia en estos últimos tiempos de las pocas personas que se dedicaban a este tipo de actividades en relación con ahora, que hay un gran movimiento dentro del campo de las bellas artes.
Entonces, Domingo, ¿cómo ves actualmente el funcionamiento de esa popular Escuela de Arte Aplicada y Oficio Artístico de Úbeda, que tú tanto has querido y que sabemos que de verdad de vez en cuando pues te asomas a ella o al menos preguntas a tus compañeros, algunos de ellos que aún subsisten y que aún están así? Bueno, de eso tengo yo que decir que siempre la escuela, salvo algunas ocasiones esporádicas y más bien cortas, han estado siempre muy mal atendidas o desatendidas. Y yo creo que ello se debe a lo que hablábamos ya hace un momento, hace un rato, de la falta de información con respecto al público en general, y yo creo que esa falta de información, salvo raras excepciones, como te digo, se extiende a la administración, que yo creo que nunca ha conseguido dar con la solución de la verdadera actividad que deberían desempeñar estas escuelas. Entonces, sinceramente, tú le ves por venir a la escuela, no a la escuela de Úbeda en sí, sino a las restantes escuelas de España. Claro, por supuesto que hay un gran porvenir, puesto que la juventud tiene una serie de apetencias que le gustaría encontrar satisfechas. Y por supuesto que naturalmente que un porvenir, claro, cada vez más amplio, más suficiente. Pero lo que sí sería de desear es que la administración dedicara a las escuelas de arte y oficio una mayor atención de la que siempre le ha prestado. Taller estudio del artista local Domingo Molina Sánchez, rodeado de maestría, cuadros por todos lados, arte, que se respira un ambiente extraordinario. Domingo Molina, ¿en qué trabajo anda enfrascado ahora? Bueno, siempre estoy haciendo algo. Yo me gustaría a este respecto, aunque la pregunta no sea la que Adelante, yo hubiera querido, pero sí te voy a ampliar en ello. Antes me preguntabas cuál es la pintura que a mí me gustaría hacer. Bueno, pues yo siempre he pensado que lo que estaban haciendo en el momento en que lo pensaba era lo mejor y ya pues la culminación de mi obra. Esto no es privativo mío, sino que esto no ocurre a todos los artistas. Lo último que hacemos siempre nos parece que es lo mejor. Entonces, a lo largo de mi obra observarás que hay una serie bastante diversa de, no digamos estilos, pero en fin, le daremos ese nombre al objeto de que podamos decir, pero sí hay una serie de épocas, ¿verdad? Hay una serie de épocas en las que a lo mejor, por ejemplo, cuando hacía las ilustraciones de la revista Úbeda, de tan grata memoria, que dirigió nuestro Juan Pascual, aquella época en su mayor parte desempeñaba yo influido quizás por el ambiente artístico del momento, me movía dentro del superrealismo. Hubo quien me llegó a decir que era mi mejor etapa, pero vamos, dentro del total de mi obra dediqué ese tiempo bastante amplio a ese estilo superrealista, sin perjuicio de que después tuve una época en la que desemboqué en una mayor radicalización de la expresión de la forma, llegando a una abstracción de tipo formal. Creí que la siguiente quizás hubiera sido a lo mejor, se podía desprender de una lógica, que llegaría a una radicalización aún mayor. Sin embargo, lo que estoy haciendo ahora es totalmente distinto en el sentido, digamos, de los estilos. Una obra más, no digamos realista, porque la realidad no se manifiesta como ya la estoy expresando en mis cuadros, pero sí digamos que la realidad unida al idealismo, a la fantasía, a la poesía, son las fuentes de inspiración que en este momento conforman mi obra, lo que estoy haciendo en la actualidad. Lección magistral del maestro Domingo Molina Sánchez, pero hablar con Domingo Molina es obligado, casi para nosotros lo es, hablar de Juan Pascual, otro maestro, vecino de Domingo Molina, que en paz descanse, muchos años ya de existencia de no estar con nosotros, pero siempre en mi recuerdo debe de estar el maestro Pascual. Sí, es verdad que Juan Pascual es el ejemplo manifiesto de las personas que Úbeda ha dado, pero también es el ejemplo de la poca, digamos, no sé, la poca admiración que
que tenemos quizás los paisanos con respecto a nuestros conocidos. No nos causan esa impresión ni la sensación de grandeza que en realidad tienen. Afortunadamente hoy las cosas funcionan de otra manera y ahí tenemos a Muñoz Molina, Antonio Muñoz Molina, que el Premio Planeta lo ha dado a conocer de una manera, no solo por el Premio Planeta en sí, sino porque su propia obra lo merecía y esto ya le ha dado una difusión mayor. Tenemos una serie de personajes en Úbeda que yo ahora no voy a recordar para no dejarme alguno sin nombrar, que quizá por no haber tenido esas oportunidades o la difusión que debiera haberle acompañado en su momento, no han llegado a tener el predicamento y el conocimiento que otros, y esperemos que en un porvenir la cosa se vaya también solucionando de manera que se vayan conociendo los valores ubetenses, que lo hay, por supuesto. También es de suponer que, claro, la nueva era que atravesamos también dé lugar a que los valores ubetenses no tengan como nosotros tenemos ese arraigo que hemos tenido y que no hemos querido salir de Úbeda para darnos a conocer lo que quizás nos hubiera proporcionado una mayor fama, aunque yo no considero tampoco que la fama, yo nunca la he perseguido, ni me parece que sea primordial, aunque, hombre, por supuesto, no voy a negar que gusta, ni que decir tiene, pero creo que es mayor satisfacción la que puede proporcionar al artista el estar conforme con su obra, nunca conforme, por supuesto, pero, en fin, que el obtener una fama que a lo mejor, pues, merecida incluso, pero que pueda venir por caminos que no le pudieran interesar.